evaluación que les voy a entregar. Buenos días nuevamente, queridos alumnos del segundo medio B. En este caso, nos encontramos para una nueva clase de química. Información importante, hoy día vamos a retroalimentar como última vez la guía de trabajo que tuvo que ser entregada el día viernes 26 pasado. ¿Ya? Recibí hartas dudas, sí, las vamos a hablar hoy día. Hartos trabajos bien hechos, absolutamente sorprendida, sí, ¿ya? Hubo muchas guías ordenaditas, se notaba una dedicación, así que mis felicitaciones para todos aquellos que dedicaron tiempo ya a esta asignatura, ya que es igual de importante que todas las que imparten los profesores del colegio. Hoy día entonces, al retroalimentar la guía, el objetivo de nuestra clase es comprender los ejercicios que presentaron mayor dificultad en el desarrollo de la guía de evaluación acumulativa. Pero hay una característica importante, que dice ahí que tenemos que participar activamente de la clase. Entonces, yo hoy día quiero que activen sus micrófonos. Si no quieren activar su cámara, lo entiendo, para mí sería maravilloso ver unos ojitos por ahí mirándome. Sin embargo, los insto a que puedan participar, ya sea por el chat, chiquillos, o activando su micrófono. ¿Ya? Recordemos que estamos con clases virtuales y es igual de importante cada una de las preguntas que ustedes puedan hacer. Luna, no lo sé. Según lo que yo vi, no. Revise ahí su bandeja si es que se envió. ¿Ya? Me mandó un correo. Sé que estabas trabajando en la guía por las preguntas que me hacías. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de la clase. Tomen apuntes en su cuaderno, chiquillos. Importante que sean ordenados, que aprovechen estos espacios para que ustedes puedan, por supuesto, tener ya un cuaderno para la asignatura, donde puedan ir tomando apuntes de todo lo que se habla durante la clase. Recuerden que nosotros utilizamos el PowerPoint como un método visual para que ustedes vayan viendo lo que yo les quiero enseñar. Sin embargo, hablo mucho más de lo que sale en el PowerPoint. Entonces es importante que vayamos siguiendo toda la historia que contamos a través de la clase. ¿Ya? Ya, Jeremy, no se preocupe. Yo sé que usted siempre prende la cámara. Ali, ¿de qué estamos hablando? Estamos comenzando la clase. Hoy día vamos a retroalimentar como última clase la guía acumulativa de carácter obligatorio que había para el viernes pasado. Le comentaba a sus compañeros que 19 lunes, entonces yo la chequeo, no se preocupe. Entre tanta guía quizás siento que no la mandó, pero yo tengo una lista, la voy a revisar, ¿ya? Entonces, le estaba explicando al compañero que hoy día vamos a retroalimentar y el objetivo de la clase es comprender los ejercicios que presentaron mayor dificultad para ustedes en el desarrollo. ¿Cómo evidencié esa dificultad? Porque me llegaban correitos. Profe, no entiendo esta. Profe, esta está difícil. Profe, y siempre se repetían una o dos preguntas que les causaron a ustedes mayor ruido, ¿ya? Pero para eso necesito que participen activamente de la clase. Si no, sería como una cápsula y yo estaría todo el rato hablando solita. Así que voy a estar atenta al chat y también a sus micrófonos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chiquillos? Nada, nada. Profe, si es una Dígame. retroalimentación con la tarea, o sea, la que ya, o sea, de que la tarea ya está hecha, hay que escribirlo igual. Claro, usted la puede ir escribiendo tomando apuntes si es que algo le costó más o algo que quiere aprender, porque hoy día traje nuevos ejemplos, ¿ya? Eso en función a lo que sale en la guía, pero lo vamos a aplicar, por ejemplo, a otros compuestos. Y siempre es importante que ustedes vayan tomando apuntes y vayan comprendiendo que pueden ir cambiando estos elementos químicos, pero al fin y al cabo, el procedimiento siempre va a ser el mismo. ¿Ya, Luna? Ya, profe. Ya, muy bien. Todos copiaron el objetivo de la clase, entonces puedo cambiar de diapositiva. Tírenme un dedito para arriba, yo voy a recorrer las ventanitas.
A ver quién me tira un dedito para arriba. Muy bien. Ya. Recibí unos deditos, así que voy a cambiar. Información importante. Sé que en la clase anterior yo les había mencionado que nuestra prueba iba a ser el viernes 9. Sin embargo, y debido a todos los problemas que ocurrieron con la plataforma, ya durante, desde el viernes hasta ayer, el colegio decidió, obviamente, correr una semana las evaluaciones. Por lo tanto, la prueba de química ya no es el 9, sino que es el viernes 16 de abril. Lo estoy avisando con mucha anticipación, con el fin de que ustedes se organicen y no les pille de sorpresa ninguna de las pruebas. ¿Cuáles son o cuál es el temario que va a entrar en esta evaluación? Todos los contenidos que hemos abordado en clases, obviamente tienen relación a la unidad 0 de nivelación que estamos haciendo respecto a el año pasado que ustedes tuvieron química en primero medio, ¿ya? ¿Cuáles son mis tips para ustedes para enfrentar esta evaluación? Apoyarse del desarrollo de la guía de la unidad 0, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en las indicaciones generales aparecía que tenían que adjuntar el desarrollo para que la respuesta fuese válida. A algunos que se les olvidó adjuntar el desarrollo, yo les mandé un correo electrónico diciendo, no olvida adjuntar el desarrollo de la pregunta tanto y tanto. Para los que no recibieron ese tipo de indicación, es porque el envío de su tarea estaba perfecto, tenía el desarrollo, lo que yo necesitaba para poder evaluarla, ¿ya? Por lo tanto, déjenme aceptar aquí a los compañeros. Por lo tanto, aparte de apoyarse de esta guía, que es toda la ejercitación que podría entrar eventualmente ese día viernes en la prueba, ya también pueden apoyarse por las clases compartidas en el canal de YouTube. Ocupemos estas herramientas, chiquillos, para poder comprender aún mejor la asignatura. ¿Ya? No, los videos no se suben para que queden ahí guardados en la nube, no, es para ayudarlos a ustedes a poder reforzar, repasar. La profe dijo algo, no me acuerdo, no entendí muy bien. Veamos el video entonces, ¿ya? Lo mismo, respecto a materia, ya a contenido propiamente tal, el concepto de qué es un mol, qué es masa molar, qué es volumen molar, cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura para poder medir ese volumen molar. ¿Puedo calcular los moles? Sí. Ustedes ya manejan esa expresión matemática de cómo poder calcular los moles y cómo poder calcular masas. Pregunta para el segundo medio B. ¿En qué unidad medimos la masa? La masa. Masa, Jeremy. En gramos. ¿Todos de acuerdo con el compañero? Muy bien, Amelia. Recordemos que cuando yo hablo de masas, estoy diciendo cuánto masa algo. O sea, ¿cuánto pan compro? Compro 1 kilo de pan. Ah, es una masa. Por lo tanto, tienen que saber que cuando hablo del concepto de masa, estoy midiendo en gramos. Y cuando hablo del concepto de mol, la unidad es mol. ¿Ya? No junten ni confundan que la masa se mide en mol, porque eso no es así. Siempre la masa se mide en gramos o en kilogramos, pero en este caso ya ustedes están trabajando con gramos, ¿ya? Siempre que aparezcan diferentes unidades de medida para la masa, tienen que convertirlas a gramos, y eso es lo que vamos a ver un poquito con el ejercicio del hidróxido de sodio que aparecía en la guía, ¿ya? ¿Qué más? Cantidad de partículas. Eso también fue una pregunta que me llegaron hartos correos. ¿Cuáles son la cantidad de partículas? Recuerden que cuando hablamos de partículas nos referimos al número de Avogadro. ¿Cuál era el número de Avogadro, chiquillos? ¿Cuál era el valor? ¿Cambiaba, no cambiaba? ¿De qué dependía? Era 6 y tanto, ¿Seguí tanto? multiplicado por 10 elevado a 22, 23. A 23. Muy bien, María Betina. Así como nos dice la compañera, el número de Avogadro es una constante que dice que en un mol de sustancia
siempre van a existir 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, ¿ya? Eso es algo que ya no pueden olvidar y que yo ya no voy a volver a repetir, ¿ya? Porque, muy bien, María Rangel, excelente, ¿ya? Tienen que trabajar con esa información. Ese dato no va a venir en la prueba, al igual que en la guía. ¿Tenían que ocuparlo? Sí, pero ¿dónde me doy cuenta ellos se aprendieron? Ah, son capaces de relacionar que el número de Avogadro va a depender de la cantidad de moles. Si yo tengo mayor cantidad de moles, van a existir mayor cantidad de partículas. Por lo tanto, son variables directamente proporcionales. Lo trabajamos en clases presenciales, lo trabajamos el año pasado y durante estas clases virtuales también. Así que no quiero que se les olvide nunca más el número de Avogadro. Y finalmente, reacciones químicas. Va a entrar reactivos y productos. ¿Cuáles eran los reactivos, chiquillos? ¿Cuáles eran los reactivos? Los que estaban al principio, los que estaban al final. ¿Cuáles eran ellos? Esos, a ver. Los que estaban al final. ¿Los que estaban al final o los que estaban al principio? Los de la derecha, dice Jeremy. Ya, o sea, si nosotros miramos de frente, Al serían los de la principio, izquierda. porque era reactivo y después eran los productos. Muy bien, entonces los reactivos son los que inician una reacción química. Si yo no tengo reactivos, no va a existir reacción. Y obviamente los productos ya corresponden a este compuesto que se forma porque se están reaccionando y mezclando estos reactivos que ya hablamos, que son los precursores de la reacción química. Hasta ahí, preguntas respecto de, de nuestro temario de la prueba del día 16 de abril, chiquillos. ¿No hay preguntas? ¿Tomaron un screenshot? ¿Anotaron en el cuaderno? Ya, recuerden que este temario, ya, muy bien. Continuamos entonces. Recuerden que este temario va a ir desglosándose en todo lo que hemos visto en las clases. Esto es las ideas más principales de lo que se va a evaluar ese día, ¿ya? Entonces, increíblemente, la pregunta del ejercicio, o sea, los ejercicios de la guía, en el caso del ítem número 1, hacían mención a cómo calcular la masa molar de un compuesto. Entonces, cuando nosotros hablemos de masas molares, así como lo he dicho como un lorito durante todo este semestre y el anterior, ¿ya? Tenemos que recordar que para calcular las masas molares, tal cual yo lo escribí ahí, debemos ocupar la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Estoy media pegada? ¿O no? Parece que sí. ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, profe, se ve bien. Ah, ya, ya. Es que aquí me salió como que estaba muy robótica, ¿ya? Entonces, para calcular las masas molares, yo ya les dije que todos ustedes, en medida de lo posible, tienen que tener esta tabla periódica de los elementos. ¿Para la prueba se puede ocupar? Sí, ya pueden ocupar esta tabla periódica. Igual de importante, al igual que el tener esta tabla periódica, es darnos cuenta de la cantidad de átomos que tenemos en la especie, ¿ya? Porque así como lo hemos realizado en algunos ejercicios, nosotros tenemos que multiplicar esta masa molar según la cantidad de átomos. Dígame entonces, ¿cuántos átomos de K hay en ese elemento, o sea, en ese compuesto? 2. Ya, mire, Jeremy nos dice, si no me equivoco, potasio, cromo y oxígeno. Estás absolutamente en lo correcto, Jeremy, porque K simboliza al potasio, CR simboliza al cromo, si se fijan es una mayúscula y una minúscula. Ahí sabemos que es solo un elemento. Y finalmente tenemos al O que representa al oxígeno. Muy bien, Amelia y María Rangel, que nos dijeron que eran 2 átomos de potasio. ¿Cuántos átomos de cromo tenemos? 2 también.
2 átomos de cromo. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? ¿Cuántos átomos de oxígeno habrán ahí? ¿Cuántos átomos de oxígeno, segundo medio? 7, muy bien. 7. Excelente. Muy bien, entonces, para nosotros poder calcular esas masas molares, ese compuesto se llama dicromato de potasio. Y nosotros no lo habíamos visto. Yo no había hecho ningún ejercicio. Una vez en el colegio se los escribí en la pizarra para que ustedes vean que existían otros tipos de compuestos, pero se dan cuenta que podrían dibujarme o simbolizar cualquier tipo de compuesto y yo tengo que ser solamente capaz de reconocer quiénes son. Los busco, ¿dónde? En la tabla periódica. Con ayuda de la tabla periódica, no sé quién la tendrá por ahí, ojalá que todos. Díganme cuál es la masa molar del potasio, simbolizado por la letra K. 39 gramos mol. Muy bien. Por lo tanto, vamos a calcular la masa molar. Le voy a poner aquí masa molar y vamos a poner entre paréntesis a la especie para que se vea más ordenado. Entonces, ese potasio, ¿lo tengo que multiplicar? ¿Tengo que hacerle algo o inmediatamente anotar 39? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. ¿Cómo sé que lo tengo que multiplicar por 2? Porque aquí aparece un 2. Por lo tanto, 2 por 39, vamos a poner una X para que se entienda ya. 2 por 39 gramos mol, más, ¿cuál es la masa molar del cromo? 52 gramos mol. 52, a ver quién dijeron por aquí. Muy bien. Más entonces, voy a activar mi plumita. Más 2, porque volvemos a tener 2 átomos de cromo y los multiplicamos por 52 gramos mol. Las unidades siempre intenten ponerlas en paréntesis para que no se les confundan con los números, ¿ya? ¿Y cuántos átomos de oxígeno dijimos que eran? 7, ¿cierto? 16. Excelente, por su masa molar que es 16. Voy a correr las camaritas para acá, ahí sí. 16 gramos mol. Entonces, al igual que lo que nos deben haber enseñado nuestros profesores de matemáticas, partimos desarrollando las multiplicaciones. ¿Cuánto es 2 por 39? ¿Cuánto es 2 por 52? ¿Y cuánto es 7 por 16? 2 por 39, 78. Ya, muy bien. 68 gramos mol. ¿Cuánto es 2 por 52? 104. 104. Bien. Sin olvidar el apellido, gramos mol. Y 7 por 16, cuéntenme esa multiplicación. ¿Cuánto da? 102. 117. No le escuché. 112. 112, sí. 112. Sí. 6 por 7, 42, ¿cierto? 4, 7 por 1, 112. Muy bien, chiquillas. Súper, súper. Entonces, una vez que desarrollamos estas multiplicaciones, sumamos todos los números que aparecen allí. 68 más 104 más 112. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? ¿Quién me ayuda con el resultado? 284 gramos mol. 284 gramos mol. Eso es la masa molar que nosotros calculamos de qué especie, del dicromato de potasio. Se dan cuenta que solamente la técnica ya o la estrategia que nosotros vamos a desarrollar tiene que ver con darnos cuenta bien cuántos átomos hay presentes de cada uno de esos elementos. No hay, chicos, no hay mayor cambio. Podría ser así un compuesto muy, muy, muy grande. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. ¿Me voy a demorar más? Por supuesto, si hay más especies, ya nos vamos a demorar más. Sin embargo, todo el tiempo se calcula de la misma forma, ¿ya?
No sé qué hice, dejé a María Rangel así como pegada ahí arriba de la cámara, ¿ya? Vamos entonces. ¿Preguntas hasta ahí? Segundo medio B. No. ¿No hay preguntas? Continúo entonces. Ya, esa era una de las preguntas que ya nosotros habíamos trabajado en clases en el colegio y también habíamos hablado en nuestras clases virtuales. Otra pregunta muy frecuente que llegó a mi correo electrónico era respecto a estas CNPT que yo he dicho en reiteradas ocasiones. Las condiciones normales de presión y temperatura se establecen con el fin de poder medir un volumen ante cierta cantidad de sustancia. Entonces yo aquí les puse una imagen y si se dan cuenta, la cantidad de sustancia de cada uno de esos matraces, ¿ya? Es la misma. Voy a tener un mol de hidrógeno, un mol de nitrógeno, un mol de cloro y un mol de yodo. Sin embargo, en las condiciones normales de presión y temperatura, todos esos moles ocupan el mismo volumen molar. Por lo tanto, si yo en la prueba hiciera una pregunta respecto de, se tienen 5 moles de oxígeno y se tienen 5 moles de cloro en condiciones normales de presión y temperatura, ¿ocupan igual o distinto volumen? Si tengo 5 moles de cada una de esas especies, ¿cómo será el volumen? Tendríamos que multiplicarlo por 5 mol. Ya, ahí calcularíamos el volumen, pero ¿serán iguales entre sí o serán distintos? Si aquí la imagen me dice que cada uno de esos moles ocupa 22,4 litros. Si tengo ¿Iguales? iguales, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que para nosotros poder medir el volumen molar, tenemos que trabajar en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son esas condiciones? Una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura, ¿ya? Tienen que ocurrir esas dos condiciones para que lo que yo le estoy hablando sea válido, ¿ya? Si estamos en condiciones normales de presión y temperatura, todos los elementos van a tener el mismo volumen si hablamos de la misma cantidad de moles. Si tengo un mol de hidrógeno, fíjense, tengo 22,4 litros. Si tengo un mol de nitrógeno, vuelvo a tener 22,4 litros. Si tengo un mol de cloro, vuelvo a tener 22,4 litros, porque el volumen molar depende de la cantidad de moles, ¿ya? Lo que tenemos que pensar es que el nombre de este concepto me tiene que dar información. Se llama volumen molar. Ah, tiene que ver con los moles. Si aumentan los moles, va a aumentar el volumen, obvio. Si yo tengo mayor cantidad de sustancia, el espacio que va a ocupar esa cantidad de sustancia va a ser mayor, ¿ya? Por lo tanto, tener en cuenta, tal cual como lo escribí aquí, el volumen molar indica la cantidad de espacio que ocupa cierta cantidad de sustancia. Se establece que un mol ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Muy bien, Jeremy. Entonces, si yo les digo, chicos, ¿cuál es el volumen molar de una sustancia que tiene 3 moles? Díganme el valor numérico. ¿Cuál es el volumen molar? 3 moles de sustancia. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el volumen molar, Luna, de una sustancia que tiene 3 moles? Si ya sabemos que un mol ocupa 22,4 litros, ¿cuál es el volumen que ocupan 3 moles? Veamos qué dice el chat. 66, Ya Coma- 22,4 por 3. Muy bien, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos los moles por el volumen molar que ya sabemos que siempre es 22,4 litros. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Preguntas, chiquillos? Aprovechemos esta instancia para aprender.
¿No hay preguntas? Continúo. Este es otro de los ejercicios que presentó un poquito de dificultad para los segundos medios, ¿ya? Dice, el hidróxido de sodio, conocido como NaOH o soda cáustica, se utiliza para destapar cañerías. ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 1 kilogramo de esta sustancia? Entonces, cuando a mí me hacen este tipo de preguntas, yo tengo que decir, ok, me están preguntando cuántos. Cuando hablan de cuántos es porque tenemos que calcular. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Los que nos preguntan. Me están diciendo aquí. Me están diciendo aquí. ¿Cuántos moles? Eso me están preguntando. Entonces, me tengo que acordar cuál es la expresión matemática para poder calcular la cantidad de moles. ¿Y la expresión matemática cómo era para calcular los moles, chiquillos? ¿Cuál era esa expresión que ya tienen que manejar todos al revés y al derecho? Gramos partido por masa molar. Muy bien. Por lo tanto, cuando hablemos de moles, vamos a acordarnos de esta expresión. Los moles son igual a la masa en gramos, como decía la compañera, dividido en masa molar, que se mide en gramos dividido. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice. Espérenme. Ya, chiquillos, van a aparecer con subtítulos ahora la presentación. A ver, espérenme. Problemas técnicos, allá voy. Y ahí sí. Entonces, como íbamos diciendo, tenemos que calcular los moles. ¿Cómo voy a saber yo la expresión de moles? Porque obviamente ya aprendimos que los moles estaban relacionados con la masa dividido en su masa molar. Entonces voy para acá, se me puso el rojo, y los moles los calculamos como la masa en gramos dividido en la masa molar. Ya sabemos que los gramos es un dato que nos tienen que entregar en el ejercicio, ya en el caso de que nos pregunten los moles, y la masa molar va a depender del compuesto que nosotros tengamos. ¿Cuál es el compuesto que tenemos aquí? ¿Cuál es la masa molar que tenemos que calcular? ¿A quién le calculamos esa masa molar? ¿A quién le calculamos esa masa molar, chiquillos? NaOH. NaOH. Si se fijan, el Na hay una mayúscula y una minúscula. Eso quiere decir que son un elemento y están juntitos de la tabla periódica. Entonces, vamos a calcular aquí. Voy a hacer aquí un espacio para calcular la masa molar del NaOH, para que luego la anotemos en nuestra expresión. Díganme, ¿cuántos átomos de Na tenemos? 1. Un átomo. ¿Cuál es la masa molar del Na, chiquillos? ¿La ven en la tabla periódica, no? Está ahí de las primeras. ¿Cuánto es? Vamos, utilizando la 23 tabla gramos mol. periódica. 23 gramos mol. Muy bien, 23 gramos mol. ¿Cuál era la del oxígeno? 16, creo. 16. Muy bien, ¿se dan cuenta que después Profe, solitos se van acordando de cuánto es? Voy a sacar eso para que no nos confundamos. Ya. ¿Y el hidrógeno? ¿Cuál es la masa molar del hidrógeno? 1.
¿Y por qué no lo multiplicamos por nada? Porque este compuesto solamente tenía un átomo de cada uno. ¿Cuál es la masa molar total entonces del hidróxido de sodio? Si sumamos 23 más 16 más 1, ¿cuánto es eso? Profe, una cosa, yo cuando yo lo hice tal cual salía de la tabla, no lo aproximé. No hay problema, Luna. Puedes ocupar tal cual en la tabla. Mi recomendación es que no utilicen tantos decimales, ya porque se van a demorar muchísimo. La tabla a veces nos entrega 3 decimales, entonces pueden ocupar 2 o pueden ocupar 1, ¿ya? Y si alguien lo aproximó, tampoco es problema. Yo voy a ir, por eso es importante que ustedes me hayan enviado el desarrollo, porque voy a ir viendo paso por paso cuál fue la idea que ustedes desarrollaron en ese ejercicio, ¿ya? Pero no está mal si uno lo hace así, No tal está cual. mal, Luna, no está mal, así que no se preocupe, ¿ya? Dígame entonces, ¿cuánto les dio esa suma? 23 más 16 más 1. 40 gramos mol. Muy bien. Por lo tanto, la masa molar de este hidróxido de sodio o soda cáustica, como se conoce comercialmente, es de 40 gramos por mol. Vamos a encerrar esto. Vamos a encerrar esto aquí para que no se confundan. Ahí calculamos la masa molar. Entonces ahora yo digo, voy a mirar la expresión de los moles. ¿Cuál es la masa de hidróxido de sodio que tenemos? 1000 gramos. Muy bien. ¿Todos visualizan esos 1000 gramos o alguien no sabe dónde están? En el kilo. En el kilo. Como aquí nos dicen que hay, que hay 1 kilo, significa que son 1000 gramos. Y para nosotros poder calcular la cantidad de moles, tenemos que usar esa masa en gramos. Por lo tanto, anotamos 1000 gramos dividido en la masa molar que ya calculamos, que eran los 40 gramos mol. Voy a ponerle los paréntesis para que no se confundan. Y esa expresión vamos a simplificar, me equivoqué. Vamos a simplificar entonces los ceritos. Un cerito de abajo con un cerito de arriba. Gramos con gramos y me queda la unidad de medida que es mol. 100 dividido en 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 100 dividido en 4? 25. Muy bien. ¿25 qué? 25 25 moles mol. de NaOH. Recordar que la química tiene que tener unidades de medida o si no, son solamente números al azar. Y para que nosotros podamos entender lo que queremos, obviamente, informar, porque al final la química es hacer un reporte constante de la cantidad de sustancia que yo tengo que poner el apellido. En este caso, el hidróxido de sodio, ya que es la especie que estamos estudiando, tiene una cantidad de sustancia igual a 25 moles. ¿Preguntas hasta allí, chiquillos? No, Profe, más que una pregunta, dígame. si yo no hice lo que acaba de hacer, ¿la respuesta está mal? ¿A qué te refieres, Luna? A ver, explícame un poquito. O sea, esto lo que hizo al final, ¿De simplificar los, los ceros? eso de los 100 dividido en 4. Ya. Eso es una simplificación, solamente para poder para ocupar un poquito de estas herramientas matemáticas. Pero si tú tomaste, obviamente, la calculadora y puso 1000 dividido en 40, te va a dar el mismo 25, ¿ya? Lo importante, lo que yo voy a evaluar es que ustedes sean capaces de reconocer, ¿qué cosa? Que si me preguntan por moles, tengo que ocupar esta expresión matemática, ¿ya? Tengo que partir de ahí, tengo que inmediatamente relacionar, ¿cuántos significa cantidad? Y para saber cantidades, tengo que ocupar una expresión matemática. ¿Cuál? La de los moles, porque me preguntan por los moles, ¿ya?
Obviamente yo voy a ir corrigiendo las guías en función a lo que ustedes fueron plasmando ahí. Por eso reitero que cuál importante es que me hayan enviado el desarrollo. Porque ahí voy a decir, no sé, la alumna se equivocó porque no dividió y multiplicó, por ejemplo. O Jeremy se equivocó porque se le olvidó poner el 3 y había 3 átomos y no lo multiplicó por 3. Y eso me va a permitir a mí reforzar con ustedes, ¿ya? Cuáles son los contenidos que tienen más débiles, ¿ya? Sin embargo, recordemos que cada uno tiene un estilo diferente en realizar los ejercicios. Yo quizás necesito poner la expresión matemática y después ir extrayendo los datos. Quizás otro compañero pone la fórmula, pero pone al tiro los datos. Y eso lo voy a ir conociendo a medida que ustedes me mandan sus desarrollos. ¿Ya? Entonces, importante antes de terminar la clase, chicos, con lo que vamos a continuar en la próxima sesión de química que tengamos la próxima semana, va a ser con el balanceo de ecuaciones, ¿ya? Vamos a trabajar con el balanceo de ecuaciones porque es algo que tienen que dominar, ¿ya? No es difícil, vamos a trabajar primero por tanteo, que es decir, cuánto nos faltan, vamos a tantear el terreno, ya desde ahí viene el nombre, y para eso entonces quiero que ustedes tengan ya copiado en su cuaderno esta pequeña expresión o desarrollo conceptual de qué es el balanceo de las ecuaciones químicas. ¿Ya? Recordar siempre que la ley de masas propone y establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, si nosotros vamos a tener una expresión, una reacción química, tenemos que ser capaces de mirar y decir, ¿es igual lo que tengo en los reactantes a lo que tengo en los productos? No puede haber ni más ni menos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nada se crea ni nada se destruye, solamente se transforma. ¿Cómo se transforma? A través de una reacción química. Entonces, la próxima clase, como nosotros ya retroalimentamos la guía que ustedes me enviaron, vamos a trabajar con el balanceo de ecuaciones químicas, ¿ya? Que también, por supuesto, va a entrar en la prueba del día 16 de abril. Eso, cuantificar y transformar, dice Jeremy, ¿ya? Entonces, en este balanceo de ecuaciones vamos a trabajar con estas expresiones que yo les puse aquí, como la letra A, B y C, y vamos a determinar, ¿ya? ¿Cuáles son estos numeritos grandes, que sabemos que se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya? Para poder balancear esta ecuación. Así que los dejo enganchadísimos de este último tema y ya nos vamos a ir despidiendo para poder seguir con los otros segundos que me tocan, chiquillos. ¿Preguntas, dudas, consultas antes de terminar la clase? ¿Alguna duda? Gracias, Jeremy, por su camarita ahí prendida acompañándome. Nadie, no hay preguntas. Camila Ríos, Camila Piñeiro, nada. Alguien me habló, pero escuché muy despacito. Creo que fue María Betín. Ya, chicos, entonces, como no hay dudas, cualquier cosa me contactan por el correo electrónico. Si no ha enviado el desarrollo, envíelo, ¿ya? Ya habrá posibilidad, Ali, de que nos podamos ver, ¿ya? Cuando la cámara no esté malita.